Buenos días, bienvenidos a un nuevo debate organizado por FUNCAS en el Parlamento Europeo. Y hoy abordamos un tema de la máxima importancia y vamos a tratar sobre la industria de la defensa europea en un mundo particularmente peligroso e inestable para la seguridad de los europeos. Contamos con dos eurodiputados con una trayectoria y un gran conocimiento sobre las cuestiones de seguridad y defensa. Nicolás Pascual de la Parte del Partido Popular y Javi López del Partido Socialista. Y además nos acompaña Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de FUNCAS. Un placer estar aquí. El esquema que vamos a utilizar para el debate es bastante sencillo. Primero, Raimon nos va a dar unas pinceladas sobre el tema que vamos a abordar hoy y después vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros parlamentarios para tener un intercambio de opiniones. Y para concluir, Raimon nos dará algunas conclusiones sobre el tema que vamos a abordar hoy. Así que, sin más dilación, podemos empezar. Raimon, te doy la palabra. Sí, buenos días, Carlos. Y efectivamente van a ser solamente unas pinceladas porque lo importante va a ser escuchar a los dos europarlamentarios que son expertos, ¿no?, del tema. Es evidente que el contexto geopolítico ha cambiado radicalmente. Teníamos socios que pensábamos que eran fiables, bueno, ahora lo son menos. Se producen conflictos por doquier. Hemos visto un incremento armamentístico a través del mundo, particularmente en Asia. Se habla poco, pero bueno, también está ahí. Y se ha hablado mucho del gasto en defensa, ¿no?, que es evidentemente un componente muy importante. Creo que gastamos en torno al 2% del PIB a nivel europeo, del total europeo. Pero se ha hablado quizás algo menos de la industria de defensa, ¿no? Es algo muy importante porque si gastamos más y la industria no responde a ese gasto, pues realmente no vamos a reducir la dependencia que tenemos en este momento con respecto al mundo entero, ¿no? Y bueno, así de manera muy general se pueden ver, yo creo, tres grandes desafíos, ¿no?, en cuanto a la industria de defensa europea, ¿no? El primero de los desafíos sería el desafío de la dependencia, ¿no?, con respecto a otros países, ¿no? Por ejemplo, si según algunos análisis, si analizamos los contratos firmados en los dos últimos años en temas, por ejemplo, de defensa aérea, vemos que aproximadamente el 34% de esos contratos se han firmado con Estados Unidos. Es decir, tenemos una dependencia muy importante, tecnológica particularmente, con respecto a algunos socios, ¿no? Entonces, tenemos fuerzas en algunos temas, por ejemplo, los radares en España, creo que bueno, hay realmente ventajas comparativas, pero también puntos débiles y particularmente una dependencia también con respecto a todo tipo de componentes tecnológicos, materiales críticos, minerales que son necesarios para la producción, ¿no? Primer punto, por tanto, la dependencia. El segundo, la fragmentación. Tenemos un sector muy fragmentado, es evidente, ¿no? Yo creo que porque se concibió en un momento en que realmente no había una defensa europea, ¿no? Ha habido intentos cíclicamente, ¿no?, de construir una defensa europea, pero esto no ha funcionado y lo que ha habido es la OTAN, básicamente, ¿no? Pero bueno, en este momento la industria europea adolece de una falta de economías de escala, cuando hay muchas pequeñas industrias y no tienen la escala suficiente para producir servicios, bienes de seguridad. El coste de producción como consecuencia, esto es importante para la economía, es alto. Vi el otro día un análisis y un carro de combate de última generación cuesta aproximadamente el doble en Europa que su equivalente en Estados Unidos, por la escala de producción que es insuficiente. Y también la interoperabilidad de los sistemas europeos también no es suficiente. Es decir, que tenemos básicamente sistemas concebidos a escala nacional con relativamente poca movilidad e interoperabilidad. Y el tercer desafío tiene que ver con la imprevisibilidad de la demanda. Esto es algo importante también desde el punto de vista económico. Tenemos un sector que ha asistido, digamos, a diferentes fases y ciclos de demanda. Y esto es complicado para la industria. La industria necesita, digamos, una demanda previsible, plurianual, para invertir y también, y esto es muy importante, atraer talento, personal cualificado y formar personal cualificado. Esto es algo también muy complicado. Bueno, evidentemente se están discutiendo soluciones, no, seguramente lo vais a contar, ¿no? Básicamente de financiación. Yo creo que aquí hay avances, iniciativas muy interesantes. También yo creo que sería necesaria una coordinación, porque realmente incluso con más financiación, en la medida en que tenemos un sector muy fragmentado, tendríamos que gastar mucho más para conseguir una seguridad suficiente a nivel europeo. Entonces la coordinación va a ser una de las claves.
Con Muy esto bien, doy la palabra a los verdaderos expertos. En tiempo récord, Raimon, muchas gracias. 3 desafíos perfectamente planteados. Me he quedado un poco más preocupado después de escuchar a Raimon con las cifras que nos ha dado, pero vamos a ver abordar este tema. Quizás la pregunta para empezar un poco la discusión con nuestros europarlamentarios es sobre el punto de partida. ¿En qué momento estamos hoy, ahora, en este mundo tan complicado y peligroso? ¿En qué momento, qué puntos fuertes y debilidades tiene la industria de la defensa europea? Nicolás, ¿empiezas tú? Pues muchas gracias por la invitación a FUNCAS. Es un placer estar con vosotros. Y efectivamente, lo que ha dicho Raimon, todas las ideas que ha puesto sobre la mesa nos diseñan un panorama preocupante, pero al mismo tiempo esperanzador. Nos preguntabas en qué momento nos encontramos. Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma, de cambio de era. No de una era de cambio, sino de un cambio de era, porque si todos los paradigmas anteriores realmente han cambiado. Estados Unidos, de alguna forma, se mira a sí mismo y se desasocia con el proyecto occidental. Rusia se convierte en una potencia que cuestiona el orden internacional, invadiendo un país de una forma cruel e ilegítima, la guerra de Ucrania. Y China trata de encontrar su sitio como nuevo hegemón que emerge en el mundo. Por tanto, todos los parámetros anteriores a los cuales estamos acostumbrados, que establecían un orden previsible, multilateral, con Naciones Unidas en el centro de gravedad, pues está evolucionando. Pero es que tampoco sabemos el orden que va a emerger. El orden antiguo ha desaparecido y todavía los perfiles del nuevo orden están por definir. Y ahí es donde se sitúa el proyecto europeo. Y por eso le he dicho antes a Raimon que estamos en un momento de crisis, pero de esperanza. Tenemos que ser conscientes de que el cambio de paradigma es total y que Europa, por tanto, tiene que dar respuesta a esa nueva situación. ¿Cómo? Pues fundamentalmente aumentando su estrategia de una autonomía estratégica, es decir, que no dependamos de nadie para defender nuestro modelo de vida, nuestros valores, nuestros intereses, que están cuestionados más que nunca en muchos sitios en el mundo. Y eso supone, evidentemente, dotarse de los medios y los recursos necesarios para defender ese modelo de vida, esos intereses y esos principios. Y, finalmente, movilizar los recursos necesarios. Pero el ente legislativo tiene que ser el que he dicho. No poner sobre la mesa un porcentaje, hay que ser un poco cuidadoso con la liturgia y el rito de los porcentajes y de los guarismos, el 2, el 3 o el 4% del PIB. Lo importante es saber cuáles son los retos comunes, las amenazas. Segundo, qué recursos necesarios son necesarios para hacer el frente. Y, en tercer lugar, qué movilización de financiación necesitamos. Pero ese es el orden, no al revés. Si invertimos el orden, haremos mal las cosas. Bueno, un cambio de era en un mundo más inestable y peligroso. Javi, ¿en qué situación se encuentra la industria de la defensa en este momento tan crucial? Pues en un momento de transición, como el mundo, en un momento de adaptación. Yo comparto un análisis que ha hecho Nicolás sobre la situación en la que se encuentra el mundo, un mundo en gran cambio, en transición, buscando un nuevo equilibrio, que es cuando son los momentos más peligrosos. Esos momentos de cambio. De hecho, el mundo encontró varios equilibrios durante los últimos siglos y siempre después de grandes conflictos, ¿no? En Westfalia, en Viena, después del 45. Probablemente hoy nos encontramos en un momento como este, en un momento de gran transición, en búsqueda de nuevos equilibrios y en donde Europa, en un contexto más hostil, con menos certezas y garantías sobre nuestras alianzas, vamos a tener que hacernos plenamente cargo de nuestra seguridad. Eso es el nuevo paradigma que Europa tiene que aprender. Y para ello, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos seguro gastar más de lo que hemos gastado hasta ahora. Los dividendos de la paz después del 89 se han acabado, unas décadas donde Europa gastó muy poco en defensa por el paraguas atlántico por un lado, pero también porque no existían amenazas y hostilidades como las que hoy vemos a nuestras fronteras y que se han materializado de forma muy concreta en Ucrania. Pero no solo gastar más, y se ha hablado del fetiche del porcentaje, sino también gastar mejor y más europeo. Mejor, ¿qué quiere decir? Gastamos muy fragmentado, tenemos duplicidades, tenemos infrafabricación, incluso con el dinero que hoy se gasta. Esas 3 características hoy en la industria de la defensa europea existen. Duplicidad, fragmentación, infrafabricación. Así que hay que gastar mejor y hay que gastar más europeo, porque también es cierto que el 70% de los componentes que hoy se compran en Europa provienen de fuera. Necesitamos una base industrial
que apueste por nuestra productividad, que apueste por nuestra tecnología, que la impulse también nuestra tecnología, que apueste por nuestro mercado laboral, por nuestros puestos de trabajo y además que empuje también al crecimiento económico, que no es para nada desdeñable en el ámbito europeo. Así que utilizar nuestra economía de escala, utilizar instrumentos financieros en el ámbito europeo que permitan esa economía de escala europea y desarrollar la base industrial de la defensa. Tenemos hoy también grandes ejemplos europeos, especialmente en el sector de la aviación, es uno de los grandes ejemplos. Es de las pocas cosas que Europa hace mejor que nadie en el mundo, los aviones. Y nos pasa en el ámbito civil y nos pasa en el ámbito militar. Es un buen ejemplo de cómo la coordinación europea nos da una ventaja competitiva sin parangón. ¿Cómo llevamos a cabo esa coordinación? Estamos todos de acuerdo que la coordinación es necesaria, hace falta sinergias entre las industrias que hasta ahora podían permitirse el lujo de operar en una lógica local, en un mundo que ha cambiado. ¿Cómo concretamos y llevamos a cabo esas sinergias y coordinación? Bueno, lo fundamental es reconocer que el mercado de la defensa responde a las leyes de cualquier mercado, de la oferta y la demanda. Por tanto, para que haya una inversión masiva en temas de defensa y de seguridad, hace falta una demanda sostenida y garantizada en el tiempo. Es decir, que los gobiernos europeos, con independencia del color político de turno, se comprometan a firmar contratos a medio y largo plazo de armas, de sistemas defensivos y de seguridad europeos. Con esa seguridad de la demanda, evidentemente la oferta, las empresas privadas invertirán en esos temas. El problema es que en Europa, a diferencia de Rusia, en que la industria del armamento China es de propiedad pública, es estatal y por tanto reacciona automáticamente a los impulsos políticos del gobierno, en Europa las empresas de armamento y de seguridad son privadas. El 85% o incluso más. Por tanto, necesitan esa seguridad de demanda para invertir en las cadenas de producción. Eso para empezar. En segundo lugar, como ha dicho Javi, tenemos que acabar con la fragmentación nacional de los mercados. Es decir, tenemos que tener un mercado europeo de aprovisionamiento, sobre todo, de los recursos y de los materiales necesarios en los equipos y los sistemas defensivos. Para eso tenemos una legislación, tenemos ASAP, tenemos EDIRPA, ahora estamos negociando EDIP, son las iniciales de distintos proyectos de aprovisionamiento conjunto europeo para ser capaces, como decía Javi, tener esa economía de escala y poner en valor nuestra escala europea. Si somos capaces, como digo, de mantener esa demanda sostenida en el tiempo, que anime a la inversión de la empresa privada, si ponemos en valor la escala del mercado europeo y en tercer lugar somos capaces de tener la iniciativa política para identificar claramente cuáles son las amenazas conjuntas y los retos a los cuales estamos enfrentados, yo creo que Europa en unos 3-4 años, creo yo, estaremos en condiciones de tener una defensa autónoma que no dependa de nadie y que podamos proyectar nuestra fuerza para defender nuestros intereses y nuestros valores autónomamente. Muy bien. Nicolás, Javi, ¿compartes la hoja de ruta que ha dibujado Nicolás sobre las claves para poco a poco, en un plazo de 3-4 años, poder tener una autonomía estratégica de la que hemos hablado tanto, pero ahora parece que realmente debemos tomárnosla en serio? Sí, la verdad es que lo comparto y también porque no partimos de cero. Durante los últimos 10 años los países europeos miembros de la OTAN han duplicado nominalmente el gasto en defensa y además durante los últimos 3, desde la invasión a gran escala por parte de Rusia a Ucrania, ha habido una explosión del gasto, también impulsado por la asistencia militar que se ha querido dar por primera vez en la historia de la Unión Europea a un país en conflicto. Es decir, el trabajo se ha ido haciendo durante los últimos años, sin duda hoy requiere de un impulso además que conlleve una europeización de nuestras capacidades y de nuestro gasto. Eso es lo que hoy plantea la Unión Europea. Hay una serie de instrumentos clave, donde Nicolás también está muy involucrado en su discusión, para la base industrial de la defensa europea, para la compra conjunta de material, para la munición, que continúa siendo uno de los agujeros que hoy la producción en munición que tiene la Unión Europea, y también vemos señales positivas por parte de Estados miembros, ¿no? España recientemente también ha presentado un plan para llevar el gasto europeo, el gasto español en parámetros europeos del 2%. Eso es lo que tenemos que hacer, generar garantías también para los operadores privados y construir capacidades europeas. Porque muchas veces lo que nos pasa, antes se han mencionado los carros de combate, tenemos más de 20 tipos de carros de combate a nivel europeo, ¿no? La interoperatividad, ¿no? Que se hacía mención.
Utilizar una economía de escala nos permitiría no solo homologarlo, construir capacidades europeas, no duplicidad tampoco, duplicar capacidades, sino aprovechar también el tamaño de nuestro mercado, que es una de las grandes ventajas competitivas de Europa. Muy bien, ahora quería preguntaros por una propuesta concreta que hizo la Comisión de manera bastante rápida y en principio suena bien porque el programa llamado ReArm EU habla de invertir 800.000 millones de euros en los próximos años para reforzar las capacidades de defensa. ¿Suena tan bien como parece o es una propuesta más que...? No, es una propuesta esencial. Yo creo que es una propuesta que tiene todo el sentido por la coyuntura que estamos analizando. Esos 800.000 millones, como sabemos, se desglosan en dos programas. Uno SAFE, que son 150.000, que son préstamos de la Comisión para los Estados miembros, y otros 650.000 que sean aportaciones, contribuciones nacionales. Eso supone un incremento del 1,5% del PIB en total. Es decir, si estamos hablando del 2%, sería llegar en torno al 3,5% en el 2028, que ese es el horizonte temporal. Ese programa de 800.000 millones tiene un horizonte temporal de 4 años. ¿Por qué? Pues porque hasta entonces no tendremos las nuevas perspectivas financieras multianuales, que son los presupuestos plurianuales de la Unión Europea. De aquí al 28 no existe dinero suficiente en estas perspectivas actuales para movilizar los recursos necesarios en defensa y por eso se ha lanzado ese programa. Ese programa es, por tanto, un programa puente hasta que tengamos, como digo, un presupuesto de defensa para las próximas perspectivas 28-34. La cantidad de 800.000 millones se ha establecido en función de esos criterios. Primero, qué es lo que necesitamos en Europa, cuáles son las necesidades de capacidad de sistemas conjuntos, y aquí se habla fundamentalmente de defensa antiaérea. Estamos hablando de drones, de vehículos de vehículos no automáticos. Estamos hablando también de los satélites, la información satelital, de la defensa antiaérea y antimisiles, de la artillería de largo alcance y de precisión, es decir, de necesidad de lo que se llama los activos estratégicos, en los cuales no se puede establecer ningún conflicto. Actualmente dependemos enormemente de los Estados Unidos de América en estos activos estratégicos, tanto sea de comunicación, satelital, como logística, como cadenas de mando integradas. Y eso es lo que los europeos tenemos que empezar a desarrollar, nuestras propias cadenas de mando, nuestra propia logística y nuestra propia información y inteligencia. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo, pero no tenemos mucho tiempo. Tenemos, como digo, esa ventana de oportunidad de 3 o 4 años. Y aquí me gustaría hacer un hincapié en un factor que es fundamental. Mientras no lleguemos a ese nivel de autosuficiencia, autogestión, no podemos permitir que los Estados Unidos no estén en Europa y no estén en la OTAN. Cualquier tentación que tengan la administración norteamericana, hemos de tratar de disuadirles porque nos necesitamos sí o sí, tanto a través de la OTAN como bilateralmente, para que nos garanticen esos activos estratégicos de los cuales no disponemos. Por tanto, en estos próximos 4 años tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras relaciones transatlánticas, reforzarlas si es posible, y tratar, como digo, de que el tránsito sea hacia un pilar europeo de la defensa dentro de la OTAN con capacidades de autogestión. Gracias, Nicolás. Antes de abordar el tema de la relación transatlántica, que me parece de enorme interés y que requiere un capítulo aparte, quería preguntarle que Javi reaccionara al tema de los 800.000 millones. Si es suficiente, es un proyecto de transición por el momento presupuestario, ciclo presupuestario en el que estamos. ¿Algo que añadir? Yo creo que es una buena decisión en la buena dirección y una decisión además de enorme importancia. Se han hablado de estas dos partidas presupuestarias, que es básicamente crédito fácil y barato a los estados por valor de 150.000 millones de euros y luego hasta 800.000 en margen fiscal en los presupuestos nacionales. Eso es lo que básicamente hacemos. Eso debería dar un impulso hoy necesario para construir las capacidades que hacía referencia Nicolás, que es una absoluta necesidad y donde hoy tenemos una gran dependencia estratégica. Dicho esto, a mí me parece que tampoco es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque el plan, por su propia naturaleza, tiene una lógica de gasto nacional.
bien está, necesario es, pero uno de nuestros grandes retos es la europeización de nuestras capacidades. Y contra más europeicemos nuestra inversión, será también más fácil que estemos europeizando nuestras capacidades y utilizando también las economías de escala. Así que un paso importante en la buena dirección, probablemente no suficiente. También hay que pensar como referencia el trabajo y la lógica presupuestaria que llevamos a cabo durante la pandemia, que además se parece a lo que estamos haciendo hoy. Durante la pandemia, primero, esto es el SAFE, los mecanismos de crédito, hicimos el SURE, para hacer crédito fácil y barato a los estados, luego suspendimos durante varios años las normas fiscales para que los países pudieran gastar allá donde era necesario, y en tercer lugar hicimos un plan de inversiones europeos que fue el Next Generation, ¿no? Los planes de resiliencia nacionales y el cañón de la deuda, los 750.000 millones en deuda europeo. Bueno, yo creo que con este REARM básicamente estamos haciendo el primer y el segundo paso que hicimos durante la pandemia. Pero va a ser necesario el tercer paso, tal y como hicimos durante la pandemia, que es tener un instrumento financiero de carácter europeo, con deuda europea, a mi parecer, que permita más gasto europeo en este sentido. Creo que no será suficiente con una partida relevante del próximo marco financiero plurianual. Esa es mi impresión. Pero probablemente eso tarde un tiempo en cocerse y en digerirse políticamente, y entonces durante ese tiempo es clave el papel de los estados, los planes que también se han presentado en coherencia durante este último tiempo en Madrid también, que tiene como referencia este margen fiscal y este crédito para el gasto y la inversión nacional. Sí, o sea que, si me permites, el problema está en que si no somos capaces de crear un fondo de defensa europeo en las próximas perspectivas financieras 28-34, el gasto en defensa se va a hacer fuera de la Unión Europea, por iniciativas privadas a través de la banca privada, lo cual no estaría mal. Pero queremos controlar por el Parlamento Europeo, a través de la Comisión, instituciones europeas, el gasto en defensa para que tengamos esa comunidad de interés, esa mutualización, o preferimos que ese gasto, que si no es suficiente en el Parlamento, en el presupuesto europeo, se hará fuera con otros mecanismos privados que ya están sobre la mesa también. Creo que el debate es ahora mismo ese. Yo soy partidario de que la mayor parte del gasto en defensa de Europa se canalice a través de las perspectivas financieras multianuales controlado por la Comisión y por el Parlamento y por los Estados miembros. Si además de eso existen otras iniciativas privadas voluntarias, de grupos de países voluntarios, incluso de algunos que no están dentro de la Unión Europea, como puede ser el Reino Unido, y movilizar inversión privada, pues muy bien, pero eso a mí no me da la seguridad ni de sostenibilidad, ni de control democrático, ni de supervisión. Y por eso prefiero mantenerlo dentro de los parámetros del presupuesto europeo. ¿Algún comentario sobre esto que acaba de comentar Nicolás, sobre el esquema de la mayor parte del presupuesto monitoreado por las estructuras de la Unión Europea, con un poco de margen para iniciativas privadas que quieran invertir más en defensa? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero para eso va a ser necesario entonces aumentar considerablemente el presupuesto europeo. El presupuesto europeo es el 1% del PIB. Además, tenemos una partida, la más relevante, que es agricultura, con una enorme sensibilidad política, digamos, razonable sobre esa. Y además es una competencia europea, es decir, tenemos un mandato en los tratados para gastar en eso. Luego tenemos fondos de cohesión, la que es la segunda gran partida, que en el caso de aparecer unas prioridades se pudieran ver perjudicados gravemente si no se aumenta el presupuesto. Entonces, mi lógica es, comparto totalmente el análisis, debería ser el vehículo, pero si queremos aumentar el 1% y pasar al 1,5%, 2%, que sería razonable a mi modo de ver, teniendo en cuenta nuestras necesidades, va a ser necesario complementar de dónde vienen esos fondos, es decir, no solo con contribuciones nacionales, que es lo que hacen ahora, sino con algún tipo de mecanismo de financiación europea que ya hemos utilizado durante la pandemia. Los recursos propios, claro. Es que ese es el debate. Llevo, en los que ya estamos algunos años aquí en la Unión Europea, este debate lo tenemos bastante visto. Es decir, el 1% del PIB estamos intentando subirlo hace 20 años, sin ningún éxito, porque los Estados miembros se resisten y se niegan a aumentar el porcentaje del PIB para temas europeos. Pero es que la coyuntura actual es tan crítica para el proyecto europeo que si no aumentamos no tendremos suficientes recursos para atender todas las necesidades. Cuando estamos hablando de defensa y seguridad, el aumento en nuestras inversiones tiene que ser al margen y manteniendo y garantizando, como ha dicho Javier, la política agrícola común, la política de cohesión, que tiene sus propias lógicas y sus propias necesidades totalmente justificadas. Por tanto, si hemos de aumentar en una nueva partida, que es seguridad y defensa, tenemos que aumentar el presupuesto. El 1%, yo soy
federalista personalmente. Yo pienso que Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 6% del PIB a nivel federal. El gasto federal supone entre el 6 y el 7% del PIB. En Europa estamos en 1%. ¿El 1% hasta ahora ha sido suficiente? Básicamente sí, pero a partir de ahora lo va a ser. Si queremos ser autónomamente desde el punto de vista de seguridad defensivo, no. Y por tanto tenemos que aumentar proporcionalmente los recursos europeos, bien con aportaciones nacionales o con recursos propios. Que eso es el debate que se va a empezar este verano cuando se abran las negociaciones para las próximas perspectivas financieras. O sea, necesitábamos el shock de Trump o de Putin y después de Trump para mover ese famoso 1% del que llevamos hablando décadas, que es un presupuesto enano en relación al tamaño de la Unión Europea. Pero quería preguntaros, voy a aparcar un momento el tema de los bienes duales porque soy consciente del tiempo, pero hay dos temas que me parecen muy importantes, que es uno, primero la posición de España, en qué posición se encuentra la industria de defensa española en este debate, cuáles son sus fortalezas, debilidades, tiene potencial para estar a la altura del papel que queremos tener. La industria española de defensa y de seguridad es de las mejores del mundo, me atrevería a decir, y de Europa. Nos falta tamaño. Tenemos grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, que están en nichos de excelencia. Estoy pensando en Avantia, en Indra, en Escribano, no quisiera dejarme ninguna y por eso no voy a hacer una lista de todas ellas, pero está reconocida la capacidad de talento que existe en España. Tenemos unos ingenieros industriales, telecomunicaciones de primer orden. Tenemos recursos humanos de primer orden y tenemos excelencias en ciertos nichos. Nos falta capacidad, tamaño, para integrarnos en grandes campeones europeos e internacionales para competir con los grandes operadores norteamericanos y en este caso también franceses, británicos y alemanes. ¿Cómo se hace esto? Pues integrándonos en las cadenas de producción en función de las especialidades. Y yo creo que ya existe esa conciencia en nuestra industria nacional, en nuestro gobierno, en nuestros partidos políticos, en la sociedad española, de que necesitamos hacer un esfuerzo de integración en la industria europea para que España, su industria, esté representada debidamente. Antes ha dicho Javier, estoy de acuerdo, que el gasto en defensa es una inversión. Hablamos de gasto en defensa, pero es una inversión en tecnologías de doble uso, que proporcionan puestos de trabajo de altísima calidad y bien remunerados, que son proyectos tractores de otras empresas suministradoras. Por cada puesto de trabajo que se crea en la industria de defensa, se crean 4 o 5 accesorios. Es decir, sería un reforzamiento del tejido industrial español que proporcionaría puestos de trabajo bien remunerados y sobre todo se fomentarían las nuevas tecnologías. Todas las tecnologías hoy día son duales y la mayor parte de ellas se hacen a través de empresas y operadores privados. Resumiendo, tenemos grandes capacidades, nos falta tamaño, integrémonos en Europa. Bueno, suena bien la introducción de Nicolás sobre el punto de partida en el que está la industria española. Sí, lo comparto. Nosotros tenemos una industria de la defensa potente, acompañada además de un ecosistema muy relevante de pequeñas y medianas empresas que hacen un trabajo de nicho, grandes ejemplos de compañías, ¿no?, que se han mencionado aquí, que son hoy una referencia en el ámbito europeo e internacional, y tenemos una enorme oportunidad para mejorar nuestra industria estratégica, nuestra productividad, conectarnos mejor tecnológicamente. Tenemos grandes profesionales y además también con precios competitivos, digamos, con costes competitivos en el ámbito europeo. Necesitamos ganar escala. Eso es cierto, necesitamos ganar escala porque el tamaño frente a grandes compras europeas no va a ser suficiente con el tamaño que hoy tenemos en España. Eso es lo que requiere apoyo de las administraciones públicas, gasto también en el ámbito nacional, por eso es importante lo que se ha anunciado recientemente, y luego tener claro que la política de competencia, de alguna forma, la política, digamos, de fusiones, la política de acompañamiento y de planes conjuntos que se hagan en el ámbito europeo, que hagan nuestros actores nacionales, va a ser clave para que ganen escala, pero es una enorme oportunidad, ¿no? Si me permites, sí, claro. Ahora en España, como en otros países, se está potenciando mucho la creación de plataformas nacionales, de hubs, de campeones nacionales, para que nos entendamos. Yo soy partidario de esos campeones nacionales siempre y cuando tengan una lógica empresarial. Es decir, tenemos que empezar por la lógica empresarial y después el apoyo público, no al contrario. El ejemplo lo tenemos en Airbus, que creo que antes también lo ha comentado Javier. Airbus es la historia de un éxito. Hace 20 años Europa no hacía aviones, eran todos norteamericanos, básicamente de Boeing. ¿Quién iba a pensar que 20 años más tarde nosotros hiciéramos mejores y más aviones que Boeing y el primer operador internacional fuese Airbus? Porque se sigue la buena lógica, la lógica empresarial de base. Se pusieron de acuerdo las empresas para crear ese hub constructor de aviones y después el apoyo público vino después.
Si empezamos la casa por el tejado, es decir, con impulsos públicos se puede crear un campeón nacional, sí, pero yo no sé qué sostenibilidad podría tener. Primero hay que ver la lógica empresarial, apoyar la lógica empresarial a través de subvenciones fiscales, de incentivos, de homologaciones, pero dejar que sea la lógica del mercado la que encuentre la forma de cooperación pues siempre más eficaz. ¿Quieres reaccionar a esto último, Javier, o pasamos al...? No, yo, digamos, comentando el caso de Airbus, que probablemente es uno de los casos de mayor éxito en el ámbito empresarial estratégico por parte de Europa durante las últimas décadas. De hecho, China ha hecho una apuesta estratégica por la fabricación y la industria, y de las pocas cosas que les quedan que no saben hacer tan bien como nosotros son los aviones. Ellos decidieron estratégicamente una serie de cosas hace 10 años, sí. Inteligencia artificial, semiconductores, coches eléctricos, energía renovable, paneles. En casi todo nos han superado. Pero en este ámbito, y tiene que ver, ¿por qué? Porque tienes este hub, esta coordinación en el ámbito europeo, que también hay inteligencia, digamos, política detrás, ¿no? No solo es una operación empresarial, es una operación que detrás hay voluntad política europea para acompañar a esto. Y, hombre, ¿es reproducible ese ejemplo en otros ámbitos de la defensa y la de seguridad? Debería ser nuestro objetivo. Debería ser nuestro objetivo. Por último, quería preguntaros quizás el tema más delicado, porque hemos hablado de la hoja de ruta de la industria de la defensa europea para por fin tomarse en serio las sinergias que debemos hacer para ser competitivos, tener una autonomía estratégica. Pero ¿qué pasa con la Alianza Atlántica, la OTAN, la relación con Estados Unidos? Porque tradicionalmente siempre ha habido esa tensión que la defensa europea no podía crecer lo suficiente porque estábamos atados a la Alianza Atlántica y la OTAN. Y antes ha señalado ese periodo de 3-4 años que debemos tener para... ¿Cómo compatibilizamos esa doble relación? Actualmente la defensa colectiva territorial solamente es posible a través de la OTAN. Esa es la realidad hoy día. No somos capaces de defendernos nosotros solos fuera de la OTAN. Por tanto, tenemos que mantener la OTAN como referente fundamental de nuestra defensa colectiva occidental. Dicho esto, eso no empece, sino todo lo contrario, para que la Unión Europea sea capaz de desarrollar su propio pilar de defensa europeo dentro de la OTAN, como pilar europeo, no fuera. No es una alternativa, es complementario. Esto es así, deberá ser así en los próximos años si queremos tener nuestras propias capacidades. Que dentro de 4 o 5 años, seamos capaces de tener también todos aquellos elementos estratégicos que nos permitan ser autónomos en el despliegue de capacidades. Eso está por ver, hacia ese objetivo debemos acercarnos. Actualmente, sin los Estados Unidos no podemos tener estos elementos y, por tanto, nuestra alianza con ellos es necesaria, no solamente por motivos puramente militares, sino por motivos de todo tipo. Estados Unidos es nuestro aliado principal desde hace 200 años en temas económicos, financieros, políticos, militares, es decir, somos aliados naturales. Por tanto, la OTAN es un instrumento necesario e indispensable en estos momentos. Tenemos que desarrollar el pilar europeo para ser capaces los europeos de defendernos, de proyectar fuerza y de participar en la resolución de conflictos en los cuales los norteamericanos no quieran o no puedan participar en el futuro. Y de eso se trata. Y para eso tenemos que acelerar las decisiones, acelerar la conciencia. Esto no va a ser solamente una cuestión de políticos, ni de partidos políticos, esto es una cuestión social. Tenemos que movilizar la conciencia social para que las sociedades nos apoyen la idea de que tenemos que defender nuestro modelo. La seguridad es un bien común global. Sin seguridad no hay ni progreso, ni libertad, ni democracia. Y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que todos los ciudadanos, cada uno en su puesto, tenemos que contribuir a esa seguridad colectiva. La Alianza Atlántica es indispensable, pero una relación depende de dos, y sabemos que en este momento es, bueno, hay diría una tormenta, pero la metáfora quizás se queda corta, y tenemos dudas sobre la voluntad en Washington de tener ese compromiso con la alianza. ¿Cómo navegamos este momento de transición con estos 4 o 5 años en los que debemos mantener la OTAN a pleno rendimiento, pero a la vez construir una defensa autónoma europea? Con inteligencia y buena voluntad y perseverancia, eso es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, nosotros no queremos sustituir a la OTAN continuará siendo pilar de nuestra seguridad. Lo que queremos es ser unos socios más sólidos, confiables y autónomos dentro de la OTAN. Ese es el objetivo que tiene la Unión Europea.
hacerse cargo de su propia seguridad en el marco de las relaciones atlánticas. Eso es lo que nosotros queremos hacer y además sabiendo que para esa transición en el ámbito, digamos, no solo del paraguas de la seguridad, sino en el ámbito de la transición industrial que se tiene que llevar a cabo aquí en Europa y de la dependencia tecnológica, va a ser necesaria nuestra relación con Estados Unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también tenemos ojos y oídos y escuchamos y vemos lo que están diciendo desde la nueva administración americana. ¿Cuál es la relación que nosotros queremos tener con Estados Unidos? La mejor posible. ¿Cuál es esa? No lo sabemos aún. La mejor posible, pero no sabemos cómo es la mejor posible. Es una forma poética de acabar este intercambio. Muchas gracias a los dos. Antes de cerrar el debate, le quiero dar la palabra a Raimon. Bueno, voy a ser muy breve porque realmente el intercambio ha sido muy interesante y de verdad os lo agradezco, pero creo que es útil todo lo que comentáis, la coincidencia de visiones, ¿no? Que se manifiesta aquí. Yo creo que si se extiende a todo el Parlamento Europeo se puede decir que bueno, estamos caminando hacia una defensa europea, que me parece muy importante, y creo que es importante que se comparta este diálogo con la opinión pública, ¿no? En España. Solamente 3 puntos, ¿no? Un punto de coincidencia, una oportunidad y una dificultad, ¿no? El punto de coincidencia, yo creo que claramente habéis compartido una visión en cuanto a la situación, habéis hablado de nuevo orden, ¿no? Nuevo orden mundial, ¿no? De un gran desafío en esta transición, ¿no? Dónde están las amenazas. Yo creo que eso el diagnóstico también es compartido con respecto a la situación del sector. Habéis hablado de fragmentación, de atomización, en fin, de dependencia tecnológica, etcétera. Yo creo que eso está bien plasmado en vuestra visión. También de por dónde puede ser, digamos, la solución, ¿no? Esa visión compartida de bueno, intentar tener un presupuesto europeo, antes que el presupuesto, una visión y una política coordinada, una estrategia coordinada, creo que es interesante, y con un presupuesto a la altura de los desafíos, es decir, con un 1% del PIB, claramente no es posible. Por cierto, Estados Unidos gasta un 6% sin incluir la seguridad social. Con la seguridad social a nivel federal es el 15%. Tiene un presupuesto, por tanto, a nivel federal 15% mayor que el nuestro europeo. O sea, claramente es insuficiente. Es interesante lo que habéis dicho, los instrumentos europeos. Hay uno que es el SAFE, ¿no? Que incluye un componente que espero que siga ahí, ¿no? Que es incentivar proyectos comunes. Es decir, que el incentivo sea mayor para los países que se ponen de acuerdo, ¿no? Yo creo que es un parece muy interesante. Todo eso lo compartís. También es el segundo punto, una oportunidad que es en la situación de España. Salgo con más esperanza a este respecto, lo que habéis contado, ¿no? Hay un sector potente en España con grandes oportunidades y lo ha manifestado durante muchos años. Falta la escala y la cooperación con otros países europeos, pero bueno, tenemos ahí algo en lo que podemos construir y participar con otros socios europeos. La dificultad, el último punto, es el momento de transición, ¿no? Cómo manejar la transición con un socio que es el socio, digamos, de Estados Unidos, que bueno, que manifiesta opiniones, además a veces no digo contradicciones, pero digamos que recula, primero anuncia algo, después va hacia atrás. No es nada fácil manejar este periodo de transición, y también cómo vamos a hacer, digamos, si tenemos una visión compartida en cuanto al punto de llegada, cómo llegar a ese punto de llegada. Esto nos vamos a enfrentar a muchos desafíos y por tanto creo que tendremos otras ocasiones de compartirlo con vosotros. De verdad os agradezco mucho. Este debate me ha parecido interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimon. Gracias a Nicolás Pascual de la parte del Partido Popular, Javi López del Partido Socialista. Bueno, gracias y hasta pronto.